Bienvenidos a Butaca Crítica, segunda temporada en Peliplat, el podcast donde debatimos sobre cine junto con los críticos de Peliplat. Hoy nos acompaña Agustina Cabrera, psicóloga de Rosario, Argentina, apasionada por el psicoanálisis, el cine argentino y los documentales. En este episodio analizamos A Real Pain, la película de Jesse Eisenberg. ¿Cómo representa el cine la angustia, la identidad y el duelo? Acompáñanos en este nuevo episodio de Butaca Crítica. No estamos en Polonia, no estamos en un aeropuerto, estamos en Buenos Aires y en Rosario. Y en Butaca Crítica, segunda temporada, nos acompaña Agustina. Hola Agustina, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. En este episodio vamos a dedicarnos a cine y psicología. Y primero quería preguntarte cómo fue tu encuentro desde la psicología en querer convertirte en crítica de cine. Y mira, se dio de una manera muy espontánea. Se dio simultáneamente, a la vez que yo estaba estudiando la carrera, empecé a darme cuenta que me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho escribir sobre cine, pensar las imágenes, y de un momento a otro esos caminos se entrelazaron, sin proponérmelo demasiado. A la hora de poder elegir un tema para poder escribir la tesina, para recibirme, me di cuenta de que era inevitable tener que hablar de cine de alguna forma. Pero bueno, hay muchas maneras de pensar el cine desde la psicología y la mayoría de las veces lo que se hace es pensar la psicología de manera aplicada, ¿no? Tratar de analizar personajes, o analizar directores, visiones, y me parece que la psicología y el cine tienen otros lazos o puntos de encuentro posibles que van más allá de eso. Y primero, ¿qué te hizo a vos? Te lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿qué te hizo a vos elegir psicología en un principio? No tengo la menor idea. En algún punto hay toda una cuestión ahí de lo inconsciente que es muy intrigante, y uno cree que estudiando las bases de eso va a poder entender un poco más el mundo y entenderse un poco más a uno mismo, pero resulta que no es tanto así. Creo que lo que te hace pensar es en realidad lo complejo que es el mundo, lo complejo que somos los humanos y las relaciones que tenemos entre nosotros. Creo que es lo único que te puede llegar a permitir estudiar psicología, entender un poco más del malentendido. Y si llevamos eso a los personajes de Real Pain, los primos, ¿cómo sentís que ellos comienzan el relato? Siento que por un lado es un relato bastante circular en cómo nos encontramos con ellos, pero hay diferentes como aspectos y detalles, por lo menos a nivel estético, que te van dando cuenta que hubo un camino recorrido, pero vos, si lo pensamos más desde un punto de vista de, en este análisis, hagamos un análisis de cine y psicología, ¿cómo comenzarías el análisis de Real Pain? Bueno, es importante pensar que son dos primos que no se ven hace mucho tiempo y que pareciera que hay algo de la infancia que estuviera intacto, ¿no? Por lo menos en la ilusión de cada uno, en esa espera, en esa búsqueda, en ese encuentro en el aeropuerto. Pareciera que ambos quieren encontrar a esos primos niños que ya no son, ¿no? Han crecido, tienen vidas totalmente diferentes. El director se encarga de elaborar el desarrollo de los personajes de una manera bastante delimitada, bien diferente a los dos cada uno. Hay uno que es como mucho más rígido, tiene una vida mucho más elaborada, tiene hijos, tiene pareja, tiene un trabajo estable. El otro es mucho más vulnerable, si se quiere, mucho más lábil, efusivo, y eso se ve desde el primer comienzo. Pero a lo largo de la película me parece que esos bordes o esas delimitaciones de cada uno de los personajes empieza a desdibujarse bastante, y cada uno empieza a mostrar algo que quizás no había mostrado en un comienzo, y cada uno empieza a admirar algo del otro que quizás en un comienzo eso no estaba presente. Y porque, yo siempre cuando analizo películas me fijo en los detalles, es lo que en la primera tirada como que voy puntuándolos para después, si tengo que analizarlo y hacer una segunda, acordarme, bueno, son tales etapas. Algo que he notado ya en la segunda vez que la vi fue que este cambio y estas descripciones que haces en el arte que decidieron hacer, lo encuentro en los colores de sus vestimentas. No sé si te diste cuenta en qué color tenía cada uno al comenzar la película, que era Benji de rojo y
y Jesse Eisenberg de azul, y cómo van cambiando cada uno con un detalle, cuando, en qué momento de la película Danny es el que se pone el gorro y el gorro rojo, y Benji ya empieza con este buzo batik que empieza a mezclar los colores en un punto, y cómo terminan con Danny vestido de rojo y Benji de azul, y un azul bastante que parece negro. Entonces, cómo los duelos fueron atravesándose desde la estética, y también cómo se apropia cada uno con eso, como que a modo arte lo vi de esa manera, pero a modo narrativo, vos cómo vas viendo la evolución de cada uno a lo largo del recorrido que van haciendo. Bueno, recuperando un poco eso que decís, que es súper interesante, me parece que las imágenes por sí solas empiezan a darnos muchas pistas de algo que quizás prescinde de la palabra, ¿no? No es que el director te va dando detalladamente las cosas digeridas para que uno las interprete, sino que hay que un poco buscarlo o estar atento a eso que se ofrece en las imágenes. Y eso pienso que es súper interesante del cine, o de las imágenes en movimiento, que tienen una potencia creadora que nos permite reflexionar sobre lo que estamos viendo sin tener que estar mediado por un concepto o por una explicación detallada, como si fuéramos espectadores quizás más bien tontos. Pero en este camino que ellos van haciendo, cuando viajan a Polonia, esta guía turística, en busca de un encuentro con ese pasado que ni siquiera es el pasado de ellos, sino que es el pasado de su abuela, van teniendo como reacciones muy diferentes sobre lo que es ese pasado, lo que es su historia con el judaísmo y sobre lo que los demás también entienden sobre el judaísmo, pero también sobre lo que ellos entienden sobre su vida actual, sobre cómo es la vida de cada uno, qué es un proyecto de vida. Empieza a haber disputas y rigideces entre ellos, en tanto cada uno tenía una idea formada de lo que era esa vida, y empieza a romperse un poco esa cuestión. Sí, algo que sentía también de que la veía como una película que analiza el ser descendiente de judíos, o sea, ser judío y ser descendiente de judíos quienes habitaron Polonia, pero siento que hay una mirada americana en el sentido de que ellos no conocen mucho el lugar del que está yendo, y el reclamo que hace Benji, pero que igual tampoco se lo apropia, siento yo, de querer conocer el lugar, porque solamente como que está esa escena clave que para mí va a quedar, y que va, pobres la gente que habita cerca de ese monumento se va a encontrar que todo el resto de los turistas van a querer representar esa fotografía. Sacando eso, es como que es como vive el estadounidense, y además de las costas, por lo que noté de los personajes que eligieron, el ser judío en Estados Unidos, estando en Polonia. Como que a veces sentía como que no está, o por lo menos reflejado en la película, el sentimiento que pudieron haber llevado sus abuelos, sino esto, entendernos como esta es la tercera generación de exiliados, digamos, de familiares de exiliados, víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vos esos detalles que fuiste viendo, que fuiste destacando, por ejemplo. Eso se ve tal cual a lo largo de toda la película. Creo que tiene que ver un poco con el concepto de sufrimiento que cada uno va teniendo, porque se ven las disputas generacionales sobre cómo los antepasados habían atravesado esas situaciones tan trágicas. Si recuerdan la escena de la cena, que están en ese restaurante, ahí empieza a aparecer cómo está este choque generacional entre aquellos que han vivido lo trágico con mayúsculas y otros que tienen vidas quizás más complejas, pero no atravesadas por el horror, si se quiere, un horror social y político, sino con situaciones quizás que tienen que ver más con el orden de la salud mental, como Benji, atravesando una depresión, y con esas dificultades que son propias de generaciones de ahora, digamos, que también tenemos problemas. No son los mismos que existían antes, por suerte, pero son otros. Y me parece que ahí, en ese momento de la película, empiezan a aparecer cuestiones mucho más interesantes, como que se abren muchas aristas y se detallan estas cuestiones de el sufrimiento, el padecer, el poder permitirse disfrutar algo a pesar de ser judío, quizás, el poder habitar distintas cuestiones que quizás hace algunos años no se podían, cómo enfrentarse a esas situaciones,
Y cada uno va teniendo un punto de vista diferente, por lo menos los personajes logran desarrollar esos puntos de vista y aparecen esas disputas que creo que en algún punto se desarrollan bastante bien en algunas escenas. No se profundizan, pero se desarrollan. Y ahora pensando desde Peliplat y pensando desde tu perfil, Agustín Films, en la plataforma, ¿vos cómo comenzarías el análisis, digamos, cómo harías el artículo, por ejemplo? ¿Cómo pensás que querés, qué enfoque le querés poner a hacer un artículo de Real Pain en Peliplat? Bueno, hay uno que hice. Y recuerdo que lo que primero destaqué fue que había una expectativa súper grande sobre la película. Pero cuando vos la ves, no es una película imponente o, bueno, del tamaño, por ejemplo, de Nosferatu, que se estrenó también más o menos en el mismo momento. Es una película más pequeña, más íntima, diría yo, o que trabaja cuestiones más cotidianas, más niñas, con las que nos podemos sentir identificados nosotros como espectadores y humanos que también sufrimos, que también tenemos problemas, que también estamos atravesados por la historia. Creo que ese punto es lo que más me interesó destacar de la película, que es muy humana, y eso se refleja bastante bien en las contradicciones que habitan los personajes también. Y si lo tenés que teorizar, por ejemplo, si tenés que hacer como un análisis más académico relacionado al tema que hemos elegido, ¿cuáles son los puntos que destacarías del relato para poder ser analizados? O sea, desde un punto de vista más desde el psicoanálisis o desde qué enfoque lo harías. Sí, desde el psicoanálisis hay algunas cosas súper interesantes para pensar, que quizás es la película la que nos brinda esas cuestiones, para pensar no nosotros tratando de ajustar conceptos ahí, pero de alguna forma se torna muy evidente si uno está un poco atento. Pero hay una cuestión ahí de la herencia simbólica, del mandato, si se quiere, de los antepasados, que aparece en la vida cotidiana de cada uno y que cada quien de esos personajes debe decidir qué hacer con eso. Si uno acepta esa herencia, en este caso sería el judaísmo, ¿qué haces con eso? Y si lo rechazas, eso también tiene un peso, un sentimiento de culpa, lo que sea, digamos, cada uno lo elabora como puede, pero uno no es ajeno a esa herencia en tanto la acepta o la rechaza también. Hay otro punto que es súper interesante, que desde el primer momento se observa, y es algo que vos venías diciendo con la estética de los primos y las diferencias y las mezclas que aparecen entre ellos dos, que tiene que ver un poco con el doble o el juego ese del espejo, ¿no? Que resulta muy interesante cómo ellos siempre van yendo a la época de la infancia, sin flashbacks, que también eso me gustó mucho, no tener que recurrir al flashback. Cuenta, pero es verdad, sí. Pero está bueno, es interesante que nosotros podamos imaginar también esas situaciones sin que nos las muestren, pero hay algo ahí del juego de los niños y de los pares que un poco después se pierde, pero siempre cuando uno es chiquito se está midiendo con el otro para construirse a uno mismo. Y en ese sentido veo que en la película estos primos están todo el tiempo midiéndose qué ha logrado uno, qué ha logrado el otro, qué no ha hecho, cómo está posicionado. Benji le endilga al otro diciéndole, vos antes eras más divertido, eras más explosivo, ¿qué te pasó? Digamos, como que empieza a romperse esa diferencia, empieza a hacerse mucho más marcada. Y después también hay algo que tiene que ver con la insatisfacción, que me parece súper importante de la película, de cómo los personajes llegan a esta guía turística y viajan a Polonia porque hay alguna pregunta que se están haciendo y que no han podido responder. No sé si tiene que ver tanto con la historia de su abuela o un poco con la historia propia de ellos que están tratando de acomodar todavía. Pero eso es lo que más me gusta, digamos, del cine, que puede mostrar la insatisfacción humana y esa búsqueda de alguna respuesta a algo que no sabemos muy bien qué es, que obviamente tiene que ver con el deseo y cómo nos motoriza a hacer cosas. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, los conceptos, digamos, cómo se pensaban ellos de pequeños, ¿hay alguna relación también en cómo arranca el relato, que uno está llamando al otro ya teniendo en cuenta que va a ser impuntual y ya estaba, Benji ya estaba en el aeropuerto? Que también en el mismo círculo lo invita a la casa y él no quiere y se queda ahí. A mí me pasó de pensar de que él vivía ahí o que estaba ahí. ¿Vos qué podés, cuál es tu impresión de que por qué estaba él en ese momento y por qué decide quedarse alrededor de mucha gente desconocida?
Es muy interesante, sin spoilear, cómo comienza la película y cómo termina, ¿no? Por eso también esto que vos decís de la circularidad de la historia. Benji parece ser un personaje sin rumbo o que está constantemente vagabundeando, ¿no? O intentando encontrar su lugar en el mundo. Y me parece llamativo que empiece en un aeropuerto donde hay un ir y venir de personas de distintas nacionalidades, que no sabes por qué están ahí, si van por trabajo, por viaje, lo que sea, sin hablarse además. O sea, hay una heterogeneidad impresionante en un aeropuerto. Me parece curioso que justo empieza ahí la película, con él ahí como perdido y David buscándolo por todos lados hasta que lo encuentra, digamos, como si necesitara también ser encontrado por alguien, como si estuviera ahí a la espera. No sé, me dio esa sensación. Sí, y leyendo también sobre diferentes como puntos de vista de análisis de la peli, me encontré también como que un punto a poder pensar el más allá del relato es que Benji no quiere, digamos, como que quisiera ser su primo. Y no sé, está pasando una etapa en la que no lo es, entonces como que no lo quiere acompañar para no ver un reflejo que en este, no sé, como no verse en un espejo que no quiere, en el que no quiere ser observado, por ejemplo. Por eso en un principio me reía esto de que digo que vive ahí, por eso te lo hice de ese lado, porque podría haber pasado, pero no, también hay esto de querer sentirse acompañado entre, no sé, entre lo desconocido. A mí me pasaba que yo solía llorar en el tren en Buenos Aires, en el tren San Martín que hace un destino de provincia a capital, y eran 45 minutos en los que no me conocía nadie. Y si yo preguntaba... Y uno podía ser uno. Sí, exacto. O te preguntaban qué te pasa y si no decía nada, no te repreguntaban. Entonces buscaba esa compañía de desconocidos. Y creo que él en un punto busca eso, pero ¿qué pasa con...? O sea, esto lo llevo también a que en los momentos que lo vi más serio fueron en esos momentos. No sé si yo me estoy perdiendo alguno, pero cuando ya está en comunidad o en esta comunidad que se crea y más con su primo, es el bufón, sacando algunos aspectos, pero suele ser más bufón, suele como querer reírse un poco más y le exige a David que lo haga. Entonces, ¿por qué suelen pasar estas cosas o estas actitudes en momentos de duelo? ¿A qué llevan? Y mira, en algún punto siento que la historia nos muestra que Benji está mucho más atravesado por la muerte de su abuela que David. Es interesante porque no nos muestra tanto el pasado de él como para saber por qué reacciona así, pero está como enojado. Y creo que el momento más importante para estar enojado quizás es cuando uno se aleja de lo cotidiano, de lo familiar. Están en otro país, están en otro lado con gente desconocida. Es como un momento propicio para dejar salir todo el malestar o, bueno, las sensaciones de angustia, porque claramente todos esos momentos suceden durante la película. Benji se los permite, quizás David no tanto, pero él como que se abre muchísimo en momentos particulares de la película, más allá de esta postura de bromista que él tiene y que es su carta de presentación. Después lo vemos que empieza a mostrarse mucho más vulnerable, pero creo que tiene que ver con esta sensación de extranjeridad que aparece al estar en otro país, al encontrarse con gente desconocida, como que se abre un panorama para poder mostrarse frágil, que también, bueno, me llama la atención que sean dos varones que pueden mostrar esa fragilidad que no es tan usual, o por lo menos es algo que la película nos enseña un poco. Sí, y también lo que vi es esto de querer hacer un tour del cual después van a todo el tiempo como cuestionarlo, como hacer la suya dentro del tour. Más allá de que, por un lado, lo que se le elogia a la película es que se le ha permitido estar en un campo de concentración real y que muestra el duelo de una manera muy responsable y a su vez de que el relato es bastante simple para eso. Vos, ¿dónde ves que está como más el relato en cuanto a duelos o en cuanto a este duelo sobre la Segunda Guerra Mundial que todavía Hollywood sigue atravesando porque es como que hay diferentes películas a lo largo de
de la historia, cómo vas encontrando que en el relato aparecen estos puntos más de reconocer el lugar y de lo empaquetado de querer estar en un tour. Creo que en las posiciones de ambos. David es mucho más rígido con respetar lo que ya está armado y seguir el hilo de las cosas tal como están. Y Benji en un momento empieza a interpelar la manera en la que eso está armado, y ahí se encuentran los dos duelos, si vos querés, o de la manera en la que vos lo proponías, como ese duelo histórico, mundial si se quiere, que todavía no está reparado, y ese duelo singular que es el duelo de la muerte de su abuela. Es como si ese enojo apareciera justamente porque no hay una manera justa o correcta de hacer las cosas, y más que nada cuando tienen que ver con un duelo o con una muerte. Entonces, pareciera que David se ajusta a esa propuesta, y por el otro lado Benji lo critica todo el tiempo y empieza a interpelar la manera en la que aparece el sufrimiento. Me parece, por lo menos eso lo vi cuando ellos estaban viajando y se están por separar luego del resto de las personas en la guía turística y empiezan a emprender su camino propio. Ahí es como que hay una molestia mayor de Benji, como si al acercarse ya a ese final o a ese encuentro con su historia personal y con su propio duelo, apareciera la queja. Sí, y algo que vi en eso también, en esas escenas de cierre entre el grupo en general, es que ahí había una mirada de David a su primo, de decir, es el sociable, yo quiero ser sociable, como que había un punto de soledad que le sentía a él durante ese transcurso del viaje, y era como que después se lo retruca Benji pero estás con familia, o sea, no se lo dice, pero es como que se atraviesa eso, que estás con familia, que estás, yo soy el que está solo. Claro. Entonces yo creo que ese espejo está todo el tiempo, como analizar como la otredad también desde el punto de vista de la película. Yo creo que en mi caso, si tuviera que analizarla, la arrancaría desde ese lado. ¿Vos desde cuál es el punto más relevante que querés destacar? Por ejemplo, si estuviésemos haciendo la conclusión del texto o la conclusión que ha llegado ya en el artículo que hiciste. Bueno, sí, ese es uno de los puntos más importantes, como mencionaba, esto del doble, me parece, y por cómo se miden ellos dos a lo largo de toda la película. Lo que al principio parece como bien delimitado y separado, y como un endilgarle al otro algo, una queja, si se quiere, después aparece como admiración, porque cada uno empieza a reconocer en el otro algo que uno no tiene, y eso creo que es como también la base del vínculo humano, si se quiere, poder ver en el otro algo que a uno le falta y pensar, bueno, quizás yo también quisiera algo de eso para mí. Me parece que está súper bien trabajado en la película, pero de una manera muy, muy orgánica, si se quiere, ¿no? Nada forzado, es como si fueran así, como si se conocieran de toda la vida y no estuvieran actuando, sino que estuvieran, no sé, desplegando una conversación cotidiana entre ellos dos. Y bueno, y a modo de cierre, primero quiero agradecerte muchísimo esta charla. Gracias. A mí me interesa muchísimo como cuando vemos aspectos de psicología, no solamente enfocarnos a qué se quiso decir, sino, bueno, cómo están compuestos cada personaje o qué te trae. Y por eso también invito a quienes quieran hacer artículos sobre Real Pain que puedan ir a Pelíplaza a hacerlos o ir a buscar los artículos ya analizados y disfrutarlos al mismo tiempo. Y finalmente de tomarse también un tiempo de rever la película o verla por primera vez quienes no las han visto, solamente de disfrute, más allá del análisis que podemos llegar a hacer, de lo que es sentirse acompañado desde el dolor. Vos, algo que te ha dado la película, como qué sensación te llevaste al finalizar el relato cuando la viste. No, simplemente recordar esto de que me parece muy humana y que uno se puede sentir interpelado muchas veces por la ficción. No es lo habitual. En realidad siempre los directores creo que están buscando que nos identifiquemos con los personajes, que son personajes un poco más contrariados, si se quiere, o no tan encerrados en una etiqueta. Al principio parece que sí, pero después eso se va desdibujando. Me parece que eso está bueno, mostrar como las facetas humanas que todos tenemos y que a veces negamos también, pero bueno, cuando están mostrados quizás en una imagen, en una ficción,
lo podemos ver de una manera más palpable y decir, bueno, yo también puedo ser eso, puedo ser algo que está bueno y puedo ser algo de lo que también voy a renegar, y eso es todo yo, digamos, y hay que habitarlo. Así que bueno, para ir cerrando, primero invito a la gente que siga a Buzzing Films, que lea sus artículos, y que te agradecemos de ser parte de Peliplat, y estamos viéndonos en breve. Chao. Muchísimas gracias.